Trabajar en el proyecto Construye 2030 ha sido una experiencia muy enriquecedora para la Confederación Nacional de la Construcción por varios motivos, por el tema que hemos abordado dentro del proyecto y también por haber podido compartir debates, trabajo, conclusiones con el resto de socios del proyecto. Ha sido verdaderamente interesante trabajar desde esta perspectiva para aportar al sector de la construcción nuestro granito de arena en lo que tiene que ver con la mejora de la formación en toda esta temática relativa a la eficiencia energética de los edificios. Yo creo que todas las medidas que forman parte de la hoja de ruta son muy pertinentes y tienen su propósito. Han sido fruto de un ejercicio de síntesis y de priorización. Si tengo que destacar alguna ahora, yo destacaría todas aquellas que tienen que ver con cómo atraer a más personas hacia el trabajo en construcción, en particular cómo atraer a más jóvenes y a más mujeres. Estamos en un momento en el que las empresas tienen grandes dificultades para encontrar mano de obra y además la población activa en el sector de la construcción está envejeciendo. Por lo tanto, todas estas medidas dirigidas a cómo incorporar a más gente, a más trabajadores en el sector de la construcción son esenciales en este momento.